como hemos empezado estas semanas, vamos a empezar viendo un testimonio. Quiero que le pongan mucha atención porque estos testimonios son muy impactantes para toda nuestra vida. Hola, soy Steffi, tengo 37 años, asisto a la iglesia Revival hace 5 años aproximadamente y el día de hoy te voy a contar el milagro que hizo Dios en mi vida. Hace aproximadamente 2 años viví la experiencia más dura que pude haber vivido, pero la más transformadora a la vez. Yo estaba embarazada y en el tercer trimestre me tenían que hacer un examen que era crucial para verificar el desarrollo de mi bebé. En ese entonces me habían dicho que tenía que verificar si es que mi bebé iba a venir sano o no. Ese era el tema del examen y por lo cual era tan importante. Al momento que me realizaron el examen, verificaron que uno de los parámetros no se encontraba normal, era la translucencia nucal. Me habían explicado que esa translucencia era como un líquido que tenía el bebé en su cervical y eso determinaba que mi bebé iba a venir con alguna anomalía. Fue un golpe durísimo porque los médicos de manera fría me decían que mi bebé podía venir con síndrome de Down o que podía fallecer en mi vientre o al momento que nazca. Esa noticia para mí fue devastadora porque era mi primer bebé. Me decían que por mis condiciones, que porque soy una mamá primeriza, porque mi edad pasaba de los 30 años, el riesgo era altísimo y que es preferible sacar el producto. Para mí mi bebé no era un producto. Eh, para ese entonces yo ya le había escuchado su corazón. Yo ya amaba a mi hija. Bueno, no sabía si era niño o niña para ese entonces. Y fue un tema súper duro, tanto para mi familia, para mi esposo, como para mí. Recuerdo que para ese momento yo me había alejado de Dios, pero Dios nunca se había alejado de mí. Regresé a la iglesia y hablé con la pastora Jenny porque estaba buscando un consuelo, una palabra. Y ella me dijo una frase que hasta ahora resuena en mi cabeza. Herencia de Dios son los hijos. Esa frase marcó, o sea, fue una chispa de esperanza en mi corazón. En ese momento comenzamos con mi esposo, unos amigos y algunos familiares a hacer una cadena de oración, pidiéndole a Dios que haga un milagro en mi vida. Después de unos días, después de la primera noticia, tenía que repetirme el examen. Fue un 11 de diciembre del 2023. Yo me repetí el examen. Esta vez fui al examen confiada. Tenía la esperanza de que Dios había cambiado los resultados. Me realicé el examen de manera privada porque a pesar de varias insistencias, por medio del IES yo no podía realizarme el examen porque no había turnos. Entonces acudí a la cita y me dieron los resultados. La translucencia seguía aumentando. Mi bebé venía con problemas. Bueno, la diferencia en ese entonces era que yo tenía una promesa de Dios. Herencia de Dios son los hijos. Y Dios es un Dios maravilloso. Esa misma noche recuerdo que me llamaron del IES diciendo que para el día siguiente yo tenía el mismo examen. ¿Qué podía perder? Solamente confirmar, según yo, las noticias que ya me habían dado. Fui al examen el 12 de diciembre del 2023 y, oh sorpresa, el examen estaba completamente bien. Mi hija venía sana. Al momento que recibí la noticia, recuerdo que los médicos no sabían darme una explicación. Realmente no la necesitaba. Dios me había contestado. Y el milagro por fin llegó. Mi hija Martina nació el 8 de junio del 2024. Una gordita preciosa, completamente sana. Dios era bueno conmigo. Me había respondido a mis oraciones. Cada que la veo, recuerdo su amor profundo. Recuerdo que Dios no miente y que Él estuvo durante todo el proceso. Cada vez que veo su sonrisa, sus juegos, cuando me dice mamá, mamá, es un recordatorio de que Dios existe, que me ama. Es la prueba palpable de que Dios es real. Mi hija es el recordatorio del amor incondicional de Dios. Es como si Él me estuviera diciendo todos los días, aquí estoy, te amo.
y siempre voy a estar contigo. Entendí que no importa tu situación, papá siempre va a estar ahí. No importa el diagnóstico, sus planes son más grandes que tus temores. Y siempre, siempre, Él va a sobrepasar nuestras expectativas. Si eres una mamita que está pasando por una situación similar a la mía, te animo a que tengas mucha fe. Dios hizo un milagro en mí y también lo puede hacer contigo. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por la vida de Martina? Amén. Yo creo y estoy segura de que muchos de nosotros nos hemos acercado a Dios, o tal vez la primera vez que vinimos a la iglesia, vinimos motivados por un milagro. ¿Usted cree que le pasó? ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros vinimos porque teníamos una necesidad económica? Tal vez necesitábamos un trabajo, un tema de salud, también algo financiero, necesitabas que Dios restaurara tu hogar, que te abriera una puerta para entrar a la universidad. O sea, tantas cosas por las que pudimos haber sido motivados a venir y a buscar a Jesús. Y te quiero decir que el tema de motivar nuestra vida y motivarnos a buscar a Dios por un milagro no está mal. Lo que está mal es que la única razón para la que tú busques, por la que tú busques a Dios es ese milagro. Porque en el proceso de encontrar un milagro nosotros debemos aprender que la razón principal de venir a este lugar no es ese milagro, sino es encontrar a Dios. Amén. Entonces, por eso hoy, en esta mañana, quiero hablarte de un pasaje que nos habla en la Biblia y que nos dice mucho acerca de cómo está nuestro corazón cuando nosotros estamos en búsqueda de un milagro. Miren, un milagro, y te voy a dar un ejemplo un poco más sencillo para que lo entiendas respecto a la motivación al milagro. ¿Cómo es o qué pasa cuando tú dices, bueno, si yo te pregunto, ¿cuál es tu motivación para ir al trabajo? ¿Qué me van a decir? Por ahí escucho. Alguien dirá, bueno, la motivación puede ser que me gusta, ¿no es cierto? Es que me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, estoy desarrollando mi profesión. Es que mi motivación es que me pagan bien, ¿no es cierto? Mi motivación es que en ese trabajo que tenía antes no me pagaban muy bien, pero en este que estoy ahora gano buena platita, entonces me gusta ese trabajo, ¿no es cierto? Otro dirá, uy, es que a mí lo que más me motiva de mi trabajo es mi relación con mis compañeros, porque tengo un grupo de amigos que salimos, la pasamos chévere en el trabajo, hay un buen ambiente laboral. Todo eso son motivaciones. Pero ¿qué pasa si yo te digo que un día tú te levantas y todas esas motivaciones ya no están? Ya no te pagan bien, no tienes amigos en el trabajo, te llevas mal con el jefe, no te gusta lo que haces. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Cuál va a ser tu razón para ir a trabajar? Y alguno me dirá, es que si no trabajo, no como. Si no voy al trabajo, pues no tengo platita para vivir. ¿No es cierto? No es que si no trabajo, soy el único ingreso en la casa. Así que si yo no trabajo, en la inmunda, como decimos en Colombia, ¿no es cierto? No tenemos para nada. Esa es la razón. ¿Sí ven la diferencia de la motivación a la razón? La motivación puede estar o no estar. Es decir, el milagro puede pasar o no. Pero si tú no encuentras en el proceso una razón firme, que a pesar de que se vaya esa motivación, una razón firme para seguir a Dios, es muy probable que tú en ese proceso te quedes. Cuando una persona se motiva y solamente su única razón para venir a la iglesia es un milagro, ¿qué va a pasar si Dios te cumple el milagro inmediatamente? Si tú viniste y dijiste, Dios, quiero que me sanes y Dios te sanó. Seguramente en 8 o 15 días no te volvimos a ver, ¿no es cierto? Porque tu única motivación para venir era el milagro y como ya lo conseguiste, ya no necesito nada más, muchas gracias. ¿Qué pasa en cambio si tú vienes a buscar solamente un milagro y pasan 3, 6 meses, un año y no consigues ese milagro? Igual te vas a terminar yendo también. Porque vas a decir, ay no, eso de la iglesia no ha funcionado. A mi compañera le funcionó, pero a mí no. Ya llevo 6 meses yendo a esa iglesia todos los santos domingos y nada. Entonces te vas a terminar yendo igual de la iglesia, porque no está esa motivación o esa razón principal por la que tú estás viniendo. Miren bíblicamente lo que pasa en esta historia. Dice Lucas 17 del 11 al 19.
Aquí en el lenguaje actual se llama el extranjero agradecido, pero o sea, más comúnmente lo conocemos como 10 leprosos son sanados por Jesús, ¿no es cierto? Dice, Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que el sacerdote los examine y vea si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Y al ver esto, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Bíblicamente, la lepra está asociada a la impureza, ya sea física o espiritual. Es decir, que una persona que tenía lepra en ese tiempo era una persona que digamos que la enviaban al ostracismo. ¿Qué era el ostracismo? Era el aislamiento, es decir, la sacaban de la ciudad a vivir en una aldea lejana y él tenía que cada vez que veía una persona sana que se estaba acercando, anunciar que estaba enfermo, es decir, algo así, ¿no? Digamos que yo soy la leprosa y ustedes estaban ahí, entonces yo me acercaría y diría, no se acerquen, soy leprosa, cuidado, voy pasando. ¿Por qué pasaba eso? Porque obviamente tenían que evitar que se contagiaran más personas de esa enfermedad. Y bíblicamente la lepra quiere decir que era causada, o muchas personas decían que era por causa del pecado. Entonces, si una persona le caía lepra, decían, ¿qué habrá hecho? ¿No le ha pasado? Ay, ¿qué habrá hecho? Por eso estará así. ¿Quién sabe qué hizo? ¿No es cierto? Y así pensaba la gente en ese tiempo. Entonces, imagínense este grupo de 10 leprosos aislados, dice, en una aldea. Y justamente Jesús dijo, voy a Jerusalén y voy a pasar por este camino que está entre Samaria y Galilea. Pero en el camino Jesús toma una decisión y es entrar a la aldea, dice claramente la palabra. Jesús entró a la aldea. Es decir, no era necesario que Jesús entrara, pero él quiso entrar. ¿Por qué quiso entrar? Porque él tenía un propósito en ese lugar que cumplir. Y no sé si usted se identifica, pero muchas veces cuando nosotros estamos pasando situaciones en nuestra vida, nos sentimos como estos hombres. Nos sentimos rechazados, nos sentimos que nos han separado, que nos han aislado, que estamos solos, que no contamos con nadie. Tal vez usted tiene 50 amigos, ¿no es cierto? Pero cuando se quedó sin trabajo, todos se desaparecieron. Y nadie le dijo, oye, yo te ayudo ahorita que estás sin trabajo. Y muchas personas cuando pasan esos momentos de crisis sienten lo que es la soledad, decir no tengo con quién contar, no tengo en quién refugiarme, no tengo una mano amiga que me ayude. Y en esas situaciones es cuando muchas veces nosotros pensamos que nosotros fuimos los que nos acercamos a Jesús. Pero la realidad es que Jesús muchas veces, o más bien el primer paso para acercarte a ti generalmente lo da Jesús. Y te digo cómo dio ese paso, tal vez puso en tu camino a un amigo, ¿no es cierto? O a una persona que tal vez llevaba años trabajando contigo, pero que justo en esta temporada difícil te dijo, oye, quiero invitarte a una iglesia que yo voy. Oye, ¿sabes que yo conozco a Jesús y Él te puede dar esperanza a ti también? Oye, yo conozco a alguien que te puede ayudar en este momento, ¿no es cierto? Jesús puso a esas personas, o tal vez ni siquiera eso, un día del padre, un día de la madre, alguien te dijo, oiga, camine conmigo a la iglesia que hay un evento. O tal vez tú estabas viendo tu teléfono y viste un reel y dijiste, ve, está chévere, voy a ir a conocer esa iglesia. Esos no son simples casualidades, porque acuérdate que en Dios no hay casualidades, sino causalidades. Es decir, Dios hace todas las cosas con un propósito.
Y ese propósito es que muchas veces las situaciones que nosotros vivimos, y es lo que yo digo, muchas situaciones son ese empujoncito que Jesús nos da para acercarnos a Él, ¿no? ¿Cuántos lo creen? Que muchas veces hemos pasado esas situaciones difíciles que tú se siente como un empujón de Jesús diciéndote, oye, búscame, porque Jesús quiere acercarse a ti y quiere también que tú te acerques a Él. Por eso cuando Jesús vino, dice que Él entra a la aldea, imagínense estos hombres no escuchando, oigan, el maestro ese que hace bastantes milagros, que está sanando ciegos, que está levantando paralíticos, entró a la aldea, imagínense que ellos escucharon eso. ¿Qué hicieron los hombres? Corrieron, ¿no? Y dice que fueron lejos y dijeron, maestro, Jesús, ten compasión de nosotros y sánanos. ¿Por qué no se acercaron? Porque ellos no podían hacerlo, no podían acercarse. ¿Sabes que si es necesario para Jesús entrar a ese lugar donde tú estás, ese lazareato se llama, lazareto, ese lugar donde tú estás aislado, donde tú estás solo, donde tú sientes que no tienes a nadie? Si Dios tiene que entrar a ese lugar a buscarte, Él no tiene problema en hacerlo, Él lo va a hacer por ti. Y cuando entra Jesús, ¿qué es lo que pasa? Jesús les dice en Lucas 17:14, Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. ¿Sabes qué me gusta mucho de esta palabra? Que pedir el milagro es lo más sencillo, ¿le parece? ¿Cuántos de acá ya le han pedido un milagro a Dios? A ver, levante la mano. La mayoría, ¿no? La mayoría le hemos dicho, Dios, eso es lo más fácil, ¿no? Señor, sáname que estoy enfermo. Dios, dame un trabajo. Dios, restaura mi hogar. Pedir el milagro es la parte más sencilla, porque no te cuesta, porque decirle a Dios lo que tú necesitas no es difícil. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Entender que todos los milagros conllevan un proceso. Que no es que tú le pediste hoy a Dios, Señor, sáname y mañana ya te vas a levantar sano. Que todos los milagros conllevan un proceso, sea corto o sea largo. Pero ese proceso lo vas a tener que pasar y vivir. Por eso cuando Jesús les dice que vayan donde el sacerdote para que les vea si están limpios, dice, y mientras los hombres iban al templo quedaron sanos, nos enseña que en este proceso, que pudo haber sido, no sabemos, ¿no? Horas, días, mientras iban hasta donde el sacerdote, Dios ya estaba haciendo algo en ese proceso. Y quiero enseñarte 3 cosas principales que debemos aprender durante los procesos, por eso es que esta prédica se llama Milagros y Procesos, porque durante ese proceso para recibir un milagro hay 3 cosas que tú debes tener en cuenta. La primera de ellas es, toma decisiones para obedecer a Dios. Mira, decidir creerle a Dios no es fácil. Y yo quiero que te imagines, no sé, a veces poner de acuerdo a 3, 4 personas es difícil, imagínate a 10. Y 10 donde el uno podía ser que llevaba un mes con lepra, ¿no es cierto? El otro capaz 6, el otro 1 año, el otro capaz ya llevaba 7, 8 años con lepra. Pero imagínate ese proceso donde dicen, bueno, ¿y qué nos vamos entonces donde el sacerdote? De pronto el que tenía un mes, ¿no? Camine, vámonos, sí. Pero el otro que le estaba aquí colgando el cachete, supurando, oliendo feo, y de pronto él estaba diciendo, no, oigan, no, esperemos a unos días a ver si se me empieza a cerrar y pues vamos, ¿no? ¿Qué nos vamos a ir ahorita? Si ve, mire cómo estoy, mire, todo llagado aquí, oloroso, ay no. Y darnos ese paseo solo para ir, no. Imagínese 10, ¿no? Y el otro, no, sí va. Ay, no, yo no sé ustedes si no van a ir, pero yo sí me voy. Si ustedes no quieren el milagro, yo sí. Y seguramente los otros, bueno, vamos, ¿no? Igual que podemos perder. Si no nos sanamos, pues nos regresamos y ya. Y toma la decisión de ir donde Jesús, donde el sacerdote. Muchas veces nosotros en el proceso del milagro vamos a tener que caminar por obediencia. Y esa obediencia quiere decir que a pesar de tu circunstancia, de lo que tú estás viendo, de que tú estás viendo la llaga, ¿no es cierto? Viendo la herida, aún así tú decidas obedecer a Dios. A pesar de que yo estoy viendo y digo, ay,
No, pero es que ya llevo 3 meses buscando trabajo. No, 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 esto está complicado. ¿Sabes qué te dice Dios hoy? Camina en obediencia. Camina en obediencia. No veas tu situación actual, no veas dónde estás. No veas que está la llaga, no veas que está la herida, no. Necesito que empieces a caminar. Y caminar será qué hacer, seguramente. Voy a ir a buscar trabajo aquí en los restaurantes de mi barrio. De pronto Dios te está diciendo, oye, ¿por qué no caminas en obediencia y vas a buscar trabajo a una gran empresa, a una multinacional, a un lugar donde tú no pensaste que Dios te va a llevar? Y Dios te dice, empieza a caminar en fe y a creer. ¿No crees que yo te puedo dar un buen trabajo? Entonces, camina en obediencia, toma los pasos. Y caminar en obediencia va a hacer que en tu tratamiento de pronto tú no te estás sanando de un día a otro el cáncer, pero que cada vez que te vas a hacer la quimioterapia dices, gracias Dios, porque ya me estoy sanando, ya siento, Señor, que me estoy sanando. Ya sé que tú estás haciendo la obra en mi vida. Eso es caminar en obediencia. Y caminar en obediencia va muy ligado al significado de lo que es la fe. Porque ¿qué es la fe? Certeza de lo que se espera, es decir, la seguridad de lo que me está esperando. Voy caminando seguro porque voy hacia mi casa. Estoy seguro que voy a llegar a mi casa si sigo este camino. Estoy seguro. La convicción de lo que no se ve. Señor, estoy convencido, aunque no lo estoy viendo, estoy convencido de que tú estás haciendo algo. Estoy convencido de que tú lo estás haciendo. Y entonces empiezas a caminar en esa convicción y ahí es donde viene lo segundo que te quiero enseñar hoy, es la confianza. Acuérdese que confianza es sinónimo de fe. ¿Y de qué se trata la confianza? La confianza se trata de permitir que Dios tome el control de nuestra situación. Decir, Señor, yo no sé el resultado, no sé lo que va a pasar, pero puedo confiar y descansar en ti. Que en este proceso tú estás involucrado en esto. Hay 2 versos que me gustan mucho en la palabra. Uno es Jeremías 29:10 que dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y Lucas 11, del 11 al 13 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Miren, yo sé que no es fácil muchas veces confiar en Dios, no es fácil. Y te mentiría si te digo, uy, no, 100% todo el tiempo estamos, ¿no es cierto? Sé que no es fácil, pero sí nosotros aprendemos a ver a Dios como nuestro papá, como un padre para nosotros, es mucho más fácil confiar en Él. Porque ¿sabes qué dice esta palabra? Dios sabe lo que es mejor para ti. Dios tiene para ti pensamientos de bien. Dios tiene para ti algo que te va a traer bienestar, no que te va a traer dolor ni tristeza. Dios dice, si ustedes que son padres y que son malos en su corazón saben dar buenas dádivas a sus hijos, cosas buenas, ¿cuánto más yo no les voy a dar algo bueno a ustedes? Pero muchas veces en el proceso nos cuesta confiar y soltarnos en la mano de Dios. Y confiar se trata en que, Señor, me suelto, ya no lo voy a hacer yo, ya no voy a intentar en mis fuerzas, Señor. Ahora yo hago lo que me toca y dejo que tú hagas lo que te toca, ¿no es cierto? Yo hago lo natural y tú haces lo sobrenatural, amén. Y lo tercero es ser agradecido. Lucas 17:15 dice, uno de ellos al verse sano regresó gritando. Y antes de irme a esta parte, quiero que te imagines, cuando hablamos de confianza, en cuando tal vez a estos hombres les faltaba unos 50 metros para llegar a la ciudad donde estaba el sacerdote, imagínense. Están llegando, ¿no? Imagínense que uno de ellos se vio, ¡ay! Se me cerró la llaga. Perdona a los que despertamos por ahí. Dice, ¡ay, ay, ay, ve! Ya no tengo, se me cerró, venga, míreme. ¡Ay,
sí se le cerró de verdad. Véame a mí, aquí tenía una grandota, sí se le cerró. Cuando una persona vive el milagro, es muy fácil contagiar esa fe a las otras personas. ¿A cuántas personas le has contado tu milagro? Porque no sé si sabías, pero cuando uno cuenta los milagros, eso activa la fe de las demás personas que están a nuestro alrededor. Y al escuchar estos milagros que hemos venido escuchando hace 8 días, hoy, que nos muestran a un Dios tan grande, tan poderoso, que puede cambiar los resultados, que puede hacer las cosas nuevas, ¿no se le activa su fe? Entonces, cuando usted vea ese milagro, usted tiene que a los demás decirle, oye, si Dios lo hizo en mí, en ti también. Y yo creo que ese momento, cuando uno de ellos se dio cuenta que se le habían cerrado las llagas y todos empezaron a ver, empezaron a correr donde el sacerdote, y cuando llegaron donde el sacerdote y lo revisó y les dijo, ve, sí, pareciera que están sanos, sola. Yo me imagino que esa esperanza y esa confianza en Dios prevaleció en ese momento en ellos. Y ahí venimos con lo tercero, que es ser agradecido. Y ser agradecido se trata de qué pasa cuando Dios ha hecho el milagro en tu vida. Te quiero decir la razón por la que yo creo que los 9 de los 10 hombres no regresaron. No se ha preguntado eso, decir, oiga, qué raro, porque solo uno habrá regresado. La razón es probablemente que cuando te van a declarar sano de la lepra, el proceso es el siguiente. Tú te presentas delante del sacerdote, el sacerdote te revisa, y si él ve y dice, oye, sí, parece que estás sano, lo que hacen es ponerte en cuarentena 7 días. Y después de esa cuarentena se hace un ritual de purificación para que finalmente te declaren sano y te puedas reintegrar a la sociedad. ¿Sabe qué creo que fue lo que pasó aquí? Que 9 de ellos, cuando el sacerdote les vio que estaban sanos, dijeron, nos quedamos en la cuarentena. Y solo uno de ellos tomó la decisión de decirle al sacerdote, oiga, voy a ir a hacer una cosita y en 1 día y medio, 2 días regreso a que me revise de nuevo. Bueno, porque nosotros muchas veces cuando recibimos los milagros de Dios, a veces estamos pensando en cómo volver a nuestra vida normal. ¿Le ha pasado? Que usted recibe un trabajo y al otro día no es que está diciendo, ay, ¿cómo voy a ir a la iglesia? No, sino que si su jefe le dice, ay, tiene que trabajar hasta el domingo, usted dice, bueno. A veces nos olvidamos del que nos hizo el milagro cuando ya hemos recibido el milagro. Y eso fue lo que le pasó a estos 9 hombres. Que ellos, era tanto su afán de reintegrarse a su vida normal, de volver a la sociedad, de volver a estar con su familia, de recuperar su trabajo, de volver a su casa. Era tanto su afán que solamente uno de ellos tomó la decisión de regresar y ser agradecido con Jesús. Y dice la palabra que cuando regresó este hombre, se arrodilló, ¿no es cierto?, hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Y ese hombre era ¿de qué región? De Samaria. ¿Por qué cree que hará esa aclaración? Es muy probable que los otros 9 hayan sido judíos y que el único samaritano y extranjero entre ellos haya sido este hombre. ¿Sabe qué es lo bueno? Que usted y yo somos esos samaritanos. Porque usted y yo somos esos gentiles a los que Jesús salvó y que hoy podemos venir y dar un agradecimiento sincero y decir, Señor, gracias por haberme sanado. Señor, gracias por haberme salvado. Pero Jesús le preguntó a sus discípulos, oigan, ¿y luego no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo volvió este extranjero? Luego Jesús le dijo a este hombre, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Lo otro que me enseña esta parte no es solo que muchas veces nos olvidamos de quién nos hizo el milagro, sino que muchas veces durante el proceso también está el milagro. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que el milagro es solamente que Dios restauró mi hogar. Cuando el verdadero milagro, ¿sabe cuál fue? Que un hombre y una mujer que estaban destruidos,
que estaban con el corazón herido, lleno de amargura, de dolor, hayan podido llegar a Jesús, sanar su corazón, volver a estar juntos y cambiar la historia de sus generaciones. ¿Usted lo cree? Ese es el milagro. El milagro no es que tú te hayas sanado del cáncer. El milagro es que en el proceso tú aprendiste a confiar en Dios, a descansar en Dios, a tener una relación personal con Dios y alcanzar la salvación. Y ese es el verdadero milagro que hubo en el proceso de la sanidad. El verdadero milagro no es que tú hayas conseguido un buen trabajo. El verdadero milagro es que en ese proceso tú aprendiste a depender de Dios. ¿Les ha pasado? Que usted ahora mira atrás y dice, yo no entiendo cómo estuve 6 meses sin trabajo y no me faltó nada. No me faltó para comer, no me faltó para sostener a mi familia. Y lo impresionante del proceso es entender que el milagro está en el proceso y no en el milagro como tal. Y cuando entendemos eso y vemos lo que dice Jesús, y me gusta leerlo en la versión Reina Valera, porque le dice, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Siempre que Jesús hacía un milagro, sanaba a alguien, en la versión Reina Valera dice que él no decía, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Él decía, tu fe te ha salvado. Porque ¿sabes cuál es el motivo principal de Jesús en hacer un milagro en tu vida? Es que tú seas salvado. Si en el proceso del milagro tú no eres salvado, no se cumplió el propósito de ese milagro. Porque aquí Jesús le dice, y lo triste es pensar que esos 9 hombres que se quedaron allá haciendo su proceso para ser reintegrados a su vida, se perdieron esto. La palabra que recibió este hombre es decir, tu fe te ha salvado. ¿Y sabes cómo se demuestra el agradecimiento a Dios? ¿Qué es ser agradecido? No es solamente venir y decirle, gracias Señor, gracias por lo que hiciste en mí. Ser agradecido es entender que si tú realmente quieres agradar a Dios, tienes que vivir una vida en integridad para Dios. Señor, yo recibí el milagro, pero eso no quiere decir que yo sigo y te digo gracias y sigo como soy, sino que yo digo, Señor, tú me hiciste un milagro, quiero agradarte más. Quiero que cuando tú me veas digas, ay, valió la pena hacerle el milagro a ese chino. Valió la pena. Es que lleva tanto tiempo agradeciéndome y viviendo en integridad delante de mí. Y quiero cerrar este tiempo ejemplificando esto. Por eso quiero llamar a 3 papás con sus hijos. Hijo, hija, no importa, puede venir papá, mamá, mamá o papá con su hijo o su hija. Vengan a decir rapidito 3. Vamos a ejemplificar esto que aprendimos hoy. Párense aquí a este ladito. Muy bien. Y cada uno de sus papás le va a tapar los ojos a su hija. Esto es algo que yo llamé la prueba de confianza. La prueba de confianza se trata de que ellos van a correr y saltar y el papá les va a agarrar abajo. ¿Listo? No, mentira. ¿Cierto? Se amarrarle nomás los ojitos. Mentira, ya se asustaron, no. La prueba de confianza se trata de que nosotros tenemos que ser delante de Dios como estos hijos. Muchas veces en tu vida, Dios se portará bien, dice, ¿no? Muchas veces en tu vida tú vas a tener que delante de Dios, en el proceso, taparte los ojos y confiar. Taparte los ojos y creer en lo que Dios puede hacer. Ahora quiero que los papás, solamente los papás vengan acá a esta mesita. Vengan tranquilos, ay Dios mío.
Los papás pueden oler, mirar, olfatear, todo lo que quieran y van a escoger uno que ustedes consideren el mejor para su hijo, ¿bueno? Y se lo van a dar todito. Vamos a ver qué decisiones toman, ¿no? Ellos representan a Dios, entonces serán buenos, por favor. No, mentira, lo mejor para sus hijos, lo que ustedes quieran. Se va a parar cada papá al lado de su hijo para que les puedan ver. No me van a coger la cucharita chiquita, sino un buen pedazo. No, dice. ¿Está nervioso? Sí, ¿Desconfía? no. Ah, bueno, muy bien. ¿Está nervioso? Así somos, ¿no es cierto? Nosotros estamos nerviosos, pero no desconfiamos, Señor. Ahora sí, a la cuenta de 3, los papás le van a dar de comer a sus hijos. 1, 2, 3. Pasó el... Uy, ve, se comió todita de una sola, pero no era que me lo atragante tampoco. Ve. Muy bien. ¿Qué era? ¿Qué era el tuyo? Helado. Ah, bien, bien, bien. ¿Ya puede hablar? ¿Qué era el tuyo? Manzana. Ok. Él no puede hablar, por lo que pueden ver. ¿Por qué escogiste la manzana? La manzana a mi hijo le encanta. Ah, bueno. ¿Por qué escogiste la manzana? Porque es saludable, es una fruta y es deliciosa. Bien. ¿Y tú por qué escogiste el helado? La verdad, sea sincero. La verdad porque se veía mejor. Se veía y sabía mejor, dice. Muy bien. Miren, así es Dios con nosotros. Ya se pueden quitar la venda para que ellos sigan comiendo. Así es Dios con nosotros. Mira, muchas veces tenemos que ponernos la venda y confiar en las decisiones que va a tomar Dios. Tú no sabes lo que Dios va a hacer, pero lo que sí puedes estar seguro es que así tú lleves un día, un mes, un año en los caminos de Dios, Dios tiene lo mejor para ti. No importa si Él ha cerrado esa puerta de empleo, no importa si Dios todavía no ha respondido, no te ha dado lo que tú quieres. Dios te dice, es el proceso. Es el proceso porque yo tengo lo mejor. La misma familia, una nueva etapa. Revival. Ahora somos Revival, un lugar para todos. Un refugio donde el amor de Dios transforma vidas y nos impulsa a impactar el mundo. Bienvenidos a esta nueva historia.